Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. El Betis de Pellegrini ya ha finalizado su pretemporada y lo cierto es que nos ha dejado la idea de lo que va a ser este Betis durante la temporada. Algunas conclusiones, los argumentos que parece que va a tener el Betis para dominar y algunos futbolistas que ya han subido al primer equipo. Estamos aquí para analizarlo todo. ¡Comenzamos! En primer lugar, un concepto muy reseñable del Betis de Pellegrini creo que ha sido la mejora en salida de balón. Es cierto que no se ha enfrentado a rivales que le hayan presionado muchísimo, que no son rivales que les gusta proponer una presión muy alta y asfixiante, pero sobre todo en el partido frente al Granada, que tuvo Claudio Bravo como titular, vimos a un equipo, el Betis, que tiene muchas capacidades en salida de balón y que ha mejorado mucho en esta faceta respecto a la campaña anterior con Rubi. La temporada pasada tuvo muchísimas dificultades para este concepto del juego y lo cierto es que con Pellegrini en pretemporada ha conseguido dominar este registro. Además, para ello tiene a Claudio Bravo, que es un portero de muy buen pie que acepta muy bien esa propuesta de presión alta y que es capaz de elegir el futbolista a quien dar la pelota y que además tiene cualidades, capacidades para poder llevar a cabo ese golpeo, y para poder salir desde atrás necesitas, es primordial, fundamental, un portero con buen pie, y el Betis de Pellegrini con Claudio Bravo lo tiene. Para explicar un poco mejor la salida de balón vamos a hacerlo de manera gráfica, con imágenes. El Betis de origen, de inicio, cuando la pelota la tiene un central, como estaré viendo en pantalla, parte de esta base, mete a los tres mediapuntas por dentro con mucha movilidad, con mucho intercambio de posiciones entre ellos, y a los laterales, tanto Alex Moreno como Emerson, los pone en situación intermedia entre los pivotes Guardado, Guido y la línea de mediapuntas, no llegando a ninguna de las dos. Primero, por si tiene que recibir un balón en largo, poder correr al espacio, o si tiene que recibir un balón del central más cercano, por ejemplo Emerson, para recibir un balón de Aissa Mandi, tiene que venir a recibir y no puede tener tanta altura porque ahí el equipo sería mucho más estrecho y le costaría poder tocar y asociarse. Y una vez que está esta estructura de origen, que esta forma de intentar romper líneas no funciona, es cuando vamos viendo las variantes que tiene el Betis de Pellegrini, porque tiene tres en concreto que yo creo que he visto bastante definido durante los partidos. La primera, Andrés Guardado coge una especie de posición de lateral, se sitúa junto a Marc Bartra para poder utilizar sobre todo su golpeo largo con la izquierda de forma diagonal, para poder jugar el largo hacia el lateral opuesto, que obviamente es Emerson Royal. Otra de las variantes que hemos visto es la más común y que yo creo que ahora Guido sí va a poder hacer y que la campaña pasada le costaba un poquito más, es meterse entre centrales, poder dar al equipo posesión desde ahí, juntar pases desde la base de la jugada. Y es una faceta del juego de Guido Rodríguez que está mejorando mucho y que le va a dar la posibilidad a Manuel Pellegrini de poder utilizarle en este sentido. Otra de las variantes que hemos visto, que ha sido cuando Sergio Canales ha estado jugando en banda derecha, que yo personalmente creo que es donde va a jugar, es meterse en la posición de Emerson Royal. Este coge mucha más altura y bajar a recibir a esa zona. Creo que a Manuel Pellegrini a esto no le interesa mucho, porque Canales también es mucho más peligroso recibiendo entre líneas, que tiene capacidad sí para recibir en la base de la jugada, pero creo que le viene mucho mejor al Betis que Canales puede recibir en una línea superior y que no tenga que pisar tantísimo la base de la jugada. Creo que Pellegrini le quiere dar más protagonismo en salida, tanto a Guido Rodríguez como a Andrés Guardado, como a ambos centrales, para poder romper líneas. El año pasado el Betis no tenía esta movilidad detrás de los mediocentros rivales, no tenía una línea de media punta con tanta movilidad como el Betis de Pellegrini, y ahora que la tiene, tanto Mandi como Bartra van a tener muchas más opciones para poder salir ellos mismos desde atrás y no lastrar ni a Canales ni a Nabil Fekir a alejarse de portería contraria. Otra de las facetas que yo creo que el Betis de Pellegrini está mejorando, que ha conseguido consolidar y que el Betis de Setién y el de Rubi no tenían, era la verticalidad, la agresividad una vez que rompía líneas. Una vez que Mandi, una vez que Bartra consigue romper esa primera línea de presión y recibe uno de los mediapuntas, el Betis es un equipo completamente diferente. El Betis es un equipo que consigue buscar la portería rival, que intenta entrar por banda, que intenta centrar, que intenta buscar a su delantero, buscar portería, conducciones muy largas para intentar dividir y buscar ese último pase que al Betis le estaba faltando la temporada pasada. Y creo que es algo muy importante, porque si al final asumes riesgos en salida y una vez que consigues asumir ese riesgo y ese riesgo lo consigues convertir
en posibilidad de hacer ocasión, creo que es necesario, cuando tiene esa posibilidad, optimizarla, maximizarla de la mejor manera posible. Y creo que el Betis de Pellegrini asume riesgos, pero lo asume con mucho sentido, porque a una vez que rompe ese riesgo, una vez que consigue salir de atrás, está buscando portería de manera constante. Pasando a las fases del juego sin balón, a la fase defensiva, el Betis de Pellegrini ha destacado por una presión alta muy efectiva. Sobre todo la pudimos ver el otro día en el último amistoso frente al Granada de Diego Martínez, porque era un equipo que intentaba salir desde atrás. Y lo vimos con Borja Iglesias, el delantero centro, y Sergio Canales, el mediapunta, el jugador que en fase defensiva acompaña a Borja a hacerla. Pudimos ver como cuando un central de Granada recibía, el delantero Borja Iglesias saltaba sobre él y el otro delantero en fase defensiva evidentemente saltaba sobre el mediocentro para impedir ese pase interior. Una vez que el central se veía sin opción de salir por ahí, el pase iba hacia el otro central y el mediapunta que estaba con el mediocentro saltaba sobre el central, en este caso como estaréis viendo en pantalla, zurdo, y el delantero Borja Iglesias volvía a la marca del medio centro para impedir la salida por ahí. Es una presión muy básica, muy sencilla, pero que al Betis le funcionó, y que, por cierto, Nabil Fekir, que será el futbolista que seguramente ocupe la posición de media punta, deberá asumir y deberá automatizar para realizar los partidos, porque es muy importante para que al Betis no le puedan salir de presión tan fácil como la temporada pasada. Aún así, cuando el Betis tiene que defender en bloque medio, porque ya no le falten piernas para poder ir a presionar, sí que creo que va a sufrir bastante. Es un equipo que cuando defiende en bloque medio, cuando defiende en campo propio, en parado, creo que le va a seguir costando, y de hecho lo vimos frente a Granada, que cuando sobre el área del Betis sobrevuelan muchas veces la pelota, sobrevuelan muchos centros, el gol acaba llegando. Es un equipo que no consigue dominar su área. Es una faceta del juego que el Betis de Pellegrini puede dominar desde la presión en campo contrario y desde la intensidad cuando tenga que dominar en campo propio, pero a nivel de conceptos, a nivel futbolístico, creo que le va a seguir costando poder defenderse en campo propio. Como nombres propios de esta pretemporada, sinceramente yo me quedaría con 4 muy definidos: Guido Rodríguez, Aitor Rival, Diego Lainez y Pola Coucou. En primer lugar, vamos a hacerlo muy resumidito. Guido Rodríguez, actuación imperial en el pivote, se asienta ganando finura en el toque, va a ser sin duda alguna el mediocentro, el pivote titular de este Betis, y con Pellegrini creo que va a dar un salto de calidad, un salto cualitativo en lo que a su carrera se refiere. Diego Lainez, sobre todo, destacó en los primeros partidos de esta pretemporada, pero sigue con ese veneno, sigue con esa chispilla, esa maldad en cada toque, sigue teniendo muchísimas ganas de jugar, muy vertical en cada acción, con muchísimas ganas, muchísima ambición, mucha motivación cuando salta al campo, y ya lo he comentado muchas veces en el canal que creo que va a tener muchos minutos durante esta temporada. Los dos futbolistas que estaban en el Betis Deportivo y que han subido al Betis de Manuel Pellegrini, tanto Aitor Rival como Pola Coucou, son futbolistas que me han parecido muy interesantes los partidos que han hecho en pretemporada. Comenzando por Aitor, jugando en banda derecha, la posición de Sergio Canales, creo que va a ser un perfil muy interesante, un jugador muy intenso, muy sacrificado, que corre muchísimo, de mucho recorrido, que también defensivamente da nivel, muy motivado, pero es que además ha ganado en toma de decisión, en generación de espacios, en lectura del juego, y además las decisiones que ha tenido en mente las ha conseguido llevar a cabo muy bien. Aitor Rival, pretemporada top, y además con ese último gol creo que la ha certificado. Pola Coucou no ha jugado tanto como Aitor Rival, porque ha salido sobre el minuto 60-70 de los partidos, y Aitor salió en el último como titular, pero yo creo que es lógico también por la situación económica del Betis, la de no poder fichar a un pivote y tirar de la cantera, tirar de Pola Coucou, que ha dado un muy buen nivel para poder suplir a Guido Rodríguez. Pola Coucou ha demostrado ser un futbolista muy intenso, que lee muy bien cuándo y cómo actuar en fase defensiva, que abarca muchos metros, que tiene un físico de bastante peso, de bastante movilidad, de bastante resistencia, pero que además luego en el toque, en la finura, también está ganando, que tiene capacidad para asociarse, para juntar muchos pases, y sinceramente un futbolista que pinta muy bien. Hay que ser precavidos porque aún no ha debutado en la élite, pero que a priori, sobre el papel, como se suele decir en el fútbol, tiene muy buenas maneras de actuar sobre el césped. Y para finalizar el vídeo de esta pretemporada, analizando la pretemporada del Betis de Pellegrini, resaltar, reseñar lo que yo creo que también es muy importante en un equipo: la confianza en la propuesta. Creo que los jugadores a nivel individual
confían en la propuesta, en la idea de juego de Manuel Pellegrini y que eso en el campo se ve. Se transmite en el campo con intensidad, con motivación, con no tirar la toalla cuando el Betis asuma un golpe como vimos en el partido frente al Granada, y eso lo veo muy positivo. Jugadores metidos en dinámica, que quieren competir, que quieren ganar, motivados con lo que su entrenador les indica y que al fin y al cabo creen en lo que hacen. Hasta aquí el vídeo de hoy. Tendréis el sábado, supongo, la previa del partido frente al Alavés, analizando un poquito al equipo de Pablo Machín, porque creo que también es interesante analizar los rivales de este Real Betis. Y hasta aquí el análisis de la pretemporada del equipo de Manuel Pellegrini. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.